Bueno, buenos días de nuevo. Hemos dejado un par de minutitos de cortesía para que se fuese incorporando el resto de los asistentes. Si os parece, vamos a comenzar con el webinar de hoy. Mi nombre es Juan Pedro Contreras y soy el responsable del área de tecnología de Prisma. En el webinar de hoy vamos a centrarnos en hablar de la factura electrónica, tanto en el ámbito público como en el privado. Para ello vamos a hablar de dos productos e Invoice, SyncFacturae y ePDF, que son las soluciones diseñadas tanto para Dynamics NAV como para Dynamics 365 Business Central. Para ello me acompaña Borja Guillem, Account Manager de Innova, al que le cederé luego la palabra y quien se encargará de presentarnos la solución. La agenda que tenemos preparada para hoy, pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de nuestra organización, de Prisma, muy breve, simplemente unas pinceladas para que os hagáis una idea de quiénes somos y de qué hacemos, porque hoy lo importante es hablar del producto que venimos a presentar, que es la solución de facturación electrónica que comentábamos antes, Invoice, SyncFacturae. Tras hablar brevemente de estas soluciones, pues pasaremos a lo importante, que es una parte de demostración de producto, y al final pues haremos un apartado de ruegos y preguntas, ¿no? Donde podréis exponer aquellas cuestiones que deseéis, ¿no? Respecto a Prisma, bueno, pues muy brevemente, Prisma es una sociedad de origen español, constituida en 2005 por un grupo de consultores con mucha experiencia en el mundo de los servicios profesionales, centrados tanto en el ámbito de la consultoría como de la tecnología, la auditoría técnica, la inspección avanzada, y también tenemos una línea de negocio basada en cooperación internacional. Para que os hagáis unas cifras, una idea de nuestra organización, y por dar algunas cifras así, pues bueno, somos más de 150 personas las que formamos parte de Prisma. Tenemos presencia geográfica tanto en Madrid como en Cataluña, País Vasco, Aragón, Levante y Andalucía. Y bueno, pues el año pasado, pese a la pandemia y el año tan complicado que hemos tenido todos, pues bueno, logramos cerrar el año con una facturación de 11 millones de euros. Con respecto al área de tecnología, que es la que nos interesa hoy y por lo que traemos este webinar, ¿qué hacemos? Pues bueno, nos dedicamos a servicios de tecnología, digamos, desde una visión 360. Partimos desde la consultoría previa de negocio, el desarrollo a medida de aquellas soluciones que necesiten nuestros clientes, por supuesto labores de formación en los distintos productos que distribuimos, labores de soporte y mantenimiento una vez están puestas en marcha las distintas soluciones y, por supuesto, pues bueno, ya hoy en día fundamental todo este tipo de soluciones en cloud, en la nube, en modalidad SaaS. Respecto al área de tecnología, pues bueno, estamos muy vinculados a Microsoft. Somos partners desde hace años de distintas competencias y estamos muy centrados en toda la gama de productos de Microsoft, tanto desde el punto de vista de aplicaciones empresariales, lo que sería Dynamics 365. Aquí, pues bueno, tenemos experiencia y equipo preparado para la implementación de todos los productos del área de Dynamics 365, desde los productos financieros, como podrían ser Business Central o Finance, a todos aquellos que vienen de la parte de Customer Engagement, como Sales, Customer Service, etc. Por supuesto, Power Platform, que es donde se apoya todo esto. Somos partners tanto de Power BI como de Power Apps. Y todo esto, pues bueno, va muy ligado, lógicamente, con la parte de productividad, Office 365, con Teams y todo, por supuesto, alojado en Azure. De hecho, bueno, creemos desde hace años que es fundamental diversificar y por ello estamos en continua evolución y formación de nuestro equipo, porque ya los proyectos que hay que abordar pues no son de una única solución, ¿no? Tenemos que mezclar distintas aplicaciones de negocio para poderle dar a nuestros clientes la solución a medida de sus necesidades.
Todo esto lo hacemos, pues bueno, en clientes de todo tipo de industrias. Y gracias a un equipo, pues bueno, como decía antes, en permanente formación para cubrir los requerimientos que Microsoft nos demanda, que además, pues bueno, cada vez son más exigentes, pues, puesto que cada 6 meses los productos evolucionan y tenemos que estar permanentemente al día. Complementariamente a todo esto y para dar más valor a las soluciones que nos aporta Microsoft para nuestros clientes, tenemos distintas alianzas con distintos ISVs que tienen, pues bueno, soluciones ya sean horizontales o verticales que complementan la funcionalidad estándar de las aplicaciones de Dynamics, ¿no? Como el caso que nos ocupa hoy, ¿no? Para temas de facturación electrónica y demás, vamos de la mano de Innova, que son los fabricantes de la solución que nos va a presentar ahora Borja, al cual le voy a ceder ya la palabra. Voy a convertir a Borja en presentador para que continúe él con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Juan Pedro. A ver si tomo el control y os comparto pantalla. Vale, perfecto, ya te estoy cediendo el control. Creo que sí, no sé si me confirmas que me veis a mí, me veis la pantalla y ves todo correcto. Sí, te vemos perfectamente y vemos tu pantalla. Perfecto, pues voy a ampliarla para que tengamos mejor visión de la diapositiva. A ver. Pues todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Pedro, por la introducción y por introducirme. Como ha comentado, mi nombre es Borja Guillén, soy el Account Manager del Departamento de Soluciones en Innova y la sesión de hoy es introducir nuestras soluciones de facturación electrónica. ¿De acuerdo? Como bien ha matizado Juan Pedro, me gustaría volver a hacer un énfasis en que nosotros en las soluciones de facturación electrónica las dividimos en las versiones. ¿De acuerdo? Aquí lo que realmente uno de los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta si queremos adquirir las soluciones de facturación electrónica son las versiones para las que están disponibles. Luego entraremos más en detalle con las versiones exactas en las que están disponibles cada una de estas soluciones, pero para ponerlos un poco en contexto, si son unas versiones un poco más antiguas de nuestro entorno, que puedan ser pues Navision y hasta ciertas versiones de Business Central, empezaremos a hablar de e-invoice, que es una solución, una única solución, que se va a dividir en distintos módulos en función pues, de las necesidades que tengamos. Se va a dividir en un módulo de XML para administración pública, trabajo en ámbito público, y un segundo módulo en PDF para un ámbito más privado, una necesidad más privada. Por ahora entraremos más en detalle de estas soluciones y después pasaríamos a hablar de lo que sería lo que nosotros consideramos la evolución de Invoice para unas versiones más actualizadas de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Desde Business Central, incluyendo Business Central Cloud. Después, de nuevo, entraremos en detalle de estas versiones, que pasan a ser dos soluciones distintas. Por un lado, encontraríamos Facturae para la facturación en ámbito público, ¿de acuerdo? Y por otro lado, sería otra solución distinta que estaríamos hablando de eSign ePDF. Ahora, como os menciono, esto simplemente para ponernos un poco en contexto, un poco en situación. Ahora entraremos en detalle de cada una de ellas. Y empezando con eInvoice, bueno, quizás algunos de vosotros ya conozcáis la solución. eInvoice es una solución que surgió un poco con respecto a esa obligatoriedad, ¿no?, que se produjo en la facturación con administraciones públicas, en este caso el módulo XML, siguiendo el formato Facturae. Por lo tanto, aquí tenemos esta distinción. Por un lado tenemos el primer módulo, que sería una emisión, recepción de facturas en XML, ¿de acuerdo?, firmadas digitalmente, facturas electrónicas firmadas digitalmente. Y este módulo, como os mencionaba, estaría enfocado a un ámbito más privado, ¿no?, para trabajar con las administraciones públicas que nos soliciten las facturas en XML siguiendo una estructura del formato Facturae. Sin embargo, por otro lado, encontramos un segundo módulo, que este sí que estaría pues, más enfocado a un ámbito privado, que sería para lograr la emisión de las facturas en PDF firmadas digitalmente. Matizar, en este caso, aunque sean dos módulos distintos, en función de las necesidades, o sea, estos dos módulos son divisibles. Quiero decir, si nosotros tenemos la necesidad, por ejemplo, de hacer una emisión en formato XML únicamente, pues entonces podemos adquirir el primer módulo. Pero si por el contrario tenemos una necesidad simplemente de emisión de las facturas en PDF, pues vamos a poder adquirir este segundo módulo. Se pueden hacer uso de forma divisible, de forma individual cada uno, o por supuesto, si tenemos la necesidad que necesitamos ambos módulos, pues entonces podemos adquirir ambos.
Con respecto a las versiones disponibles, esto es algo, un poquito lo que quería entrar en detalle que os he mencionado ahora. E-Invoice la tenemos disponible para versiones de Navision 2016, 2017 y 2018. Y por parte de Business Central estaríamos hablando de Business Central Cumulative Update 13 y 14. Desde Innova, nosotros siempre seguimos la línea de soporte por parte de Microsoft. Para estas versiones anteriores a las citadas, podríamos traer la solución con un servicio adicional de downgrade. Y también me imagino que estaréis al corriente. A partir de abril, no recuerdo exactamente cuál es la fecha exacta, pero Navision 2016 dejará de estar soportado oficialmente por parte de Microsoft. Entonces, también lo estará por parte de Innova. A partir de esas fechas, entonces, para Navision ya sí que tendremos que ofrecer también unos servicios de downgrade. Pero eso, si no recuerdo mal, es en abril, pero para tenerlo en cuenta de cara pues, a un futuro. Entrando en detalle en cada uno de estos módulos, hemos hablado un poco de la necesidad en general, pero vamos a especificar qué es lo que podemos hacer con cada módulo. Respecto al primer módulo, como os mencionaba, está enfocado a un ámbito público que logra la emisión o recepción de facturas en formato XML. Estas facturas se utilizarían en un entorno de facturación a entidades públicas, siguiendo siempre la normativa factura, que como sabéis pues es lo que necesitamos, es lo necesario para poder facturar a administraciones públicas. Este módulo en concreto tiene una funcionalidad de importación de facturas de compras en formato XML, mediante la cual no es un proceso automático, pero nosotros vamos a poder proporcionar un XML de compras que nosotros proporcionemos al sistema. Nos va a poder recoger todos esos datos, nos los va a pasar a Navision. Nosotros vamos a poder ver esa prefactura, ¿de acuerdo? Y si es correcto, pues a raíz de ese XML que nosotros le hemos proporcionado, nos va a poder generar una factura de compras. La idea también un poco de la solución es que funcione como una especie de archivo e incorporación de estas facturas automáticamente en Navision, ¿de acuerdo? Vamos a poder tener pues, el histórico de las facturas, aunque también vamos a disponer de una ruta física donde se van a descargar nuestras facturas. Por eso también lo vamos a mostrar más adelante. Con respecto a los conectores, ¿de acuerdo? Estos son módulos adicionales a la solución, mediante los cuales vamos a poder remitir las facturas a la pasarela correspondiente sin necesidad de salir de nuestro entorno. ¿De acuerdo? Actualmente disponemos de los conectores de AFACE, EFAC y Osakidetza, que esto incluiría pues, Osakidetza, Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. Y como os mencionaba, mediante nuestro entorno en Navision, vamos a poder remitir esas facturas a la pasarela correspondiente sin necesidad de salir de nuestro entorno, coger la factura y remitirla nosotros manualmente a la página, pues a la pasarela correspondiente. Por otro lado, con respecto al módulo PDF, ¿de acuerdo? Como os mencionaba, este es un módulo que está enfocado a un ámbito privado, a un ámbito más privado, para lograr la emisión de las facturas en formato PDF, ¿de acuerdo? Pues esto simplemente es para un entorno de un trabajo con entidades privadas que nos soliciten la facturación, en este caso con firma electrónica en un formato en concreto, en formato PDF, pues estaría este módulo PDF. Este segundo módulo. Ambos módulos disponen de la funcionalidad de envío por correo electrónico, mediante la cual vamos a poder, pues esas facturas que nosotros generemos, vamos a poder remitirlas por correo electrónico pues al destinatario que corresponda, según pues, la dirección de correo electrónico que hayamos indicado en su perfil. También, como mostraremos, la solución está completamente integrada con Navision, ¿de acuerdo? En este caso, para la demo, vamos a hacer el entorno que vamos a utilizar en e-invoice va a ser en un entorno de Navision, y para la demo de factura PDF utilizaremos un entorno de Business Central, ¿de acuerdo? Pasando ahora a hablar de la solución eSign Facturae, ¿de acuerdo? Eso es lo que os mencionaba inicialmente. eSign Facturae y eSign PDF es una suite, ¿de acuerdo? Que es una suite eSign que se divide en dos soluciones y es lo que nosotros consideramos la evolución de e-invoice. Estas soluciones se dividen en eSign Facturae para emisión de la factura en XML y por otro lado tendríamos eSign PDF pues, para emisión de la factura en PDF, ¿de acuerdo? Pero sí que son dos soluciones distintas. Empezando con Facturae, ¿de acuerdo? Esta solución lo que nos va a permitir es realizar la firma electrónica de las facturas para trabajo con administración pública, ¿de acuerdo? Similar al módulo XML de Invoice. Estas facturas seguirán siempre los estándares normativos de factura de PACE para poder trabajar con administraciones públicas. Y con respecto a la modalidad de uso en la que la podemos utilizar, así como e-invoice simplemente estaba para Navision y ciertas versiones de Business Central,
Factura ya tenemos para Business Central y para su modalidad de standalone, ¿de acuerdo? Que sería pues, uso exclusivo en web, sin ningún otro entorno, un uso web. Con respecto a los conectores, de acuerdo, similarmente a Invoice, son módulos adicionales para poder remitir las facturas a la pasarela correspondiente sin necesidad de salir de nuestro entorno. En este caso, disponemos del conector AFACE y EFAC, pero estamos trabajando también para traer el conector a Osakidetza. De acuerdo, pues, la idea principal es que fuese Osakidetza, Gobierno Vasco y diputaciones forales. No tenemos todavía una fecha aproximada de cuándo lo vamos a tener disponible. Sí que os puedo decir que nuestra idea es traerlo para finales del primer semestre e inicios del segundo. Esa es más o menos la fecha que tenemos en mente, en la que queremos traerlo, pero como os digo, no tenemos todavía una fecha confirmada. Estamos trabajando todavía en ello. Lo importante, las versiones disponibles. Bien, ISA en Facturae e ISA en PDF, de acuerdo, ahora lo veremos, están disponibles para versiones de Business Central Cumulative Update 15 en adelante, incluyendo Business Central Cloud. Por eso serán las versiones en las que nosotros vamos a poder aplicar ISA en Facturae o ISA en PDF. Si tenemos una versión distinta, pues en este caso pues ya sería e-invoice. Por otro lado, también la parte de ISA en PDF lo que nos va a permitir es firmar digitalmente cualquier documento en PDF, ¿de acuerdo? Similarmente, vamos a poder enviar estas facturas en XML y PDF por correo electrónico, ¿de acuerdo? Funcionaría de la misma forma el correo electrónico que nos conste en la ficha del cliente. Y también está disponible en su uso en exclusivo web o en Business Central. Las versiones exactamente igual que Facturae estarían disponibles en Business Central Cumulative Update 15 en adelante y Business Central Cloud. ¿De acuerdo? Es un poco el marco teórico, la parte más teórica que tenemos que tener en cuenta de nuestras soluciones. Quiero pasar ahora a la demo para que tengáis un ejemplo más visual de cada una de ellas. Por así que, si os parece, vamos a comenzar con e-invoice, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo estoy ahora mismo en mi entorno de Navision, ¿de acuerdo? Una vez tengo pues, la solución instalada en mi entorno. Lo primero que deberemos hacer, una vez estemos en Navision, será acceder a departamentos. Uy, disculpad, no sé si se me ha parado la conexión. Juan Pedro, ¿me confirmas que me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, pues simplemente que se me ha parado entonces el entorno. Vamos a darle un momento y que retome, que eso suele pasar a veces. Sí, vale. Debía ser un pequeño corte de... Así es. Vale, ya estamos de vuelta, lo he visto todo correcto, ¿no? Para sí, seguir. Perfecto, ya vemos tu pantalla. Genial, disculpa. Navision. Exactamente. Nada, simplemente lo que os mencionaba, que estamos en Navision y lo que deberemos hacer para acceder pues, al entorno de Facturae será dentro de departamentos, se nos habrá creado una nueva sección de Facturae, ¿de acuerdo? Y lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es la configuración de la solución, ¿de acuerdo? Para ello accederemos a la configuración Facturae y estos serán unos puntos que vamos a tener que cubrir una vez tengamos la solución instalada, ¿de acuerdo? La configuración Facturae. Vamos a ir pestaña por pestaña, os muestro un poco cuál es esta configuración que debemos completar, ¿de acuerdo? Voy a ver si puedo hacerlo pequeño para desplegarlo. Vale. Lo que encontraremos en la sección de firma será la funcionalidad de XML o PDF en función de los módulos que nosotros hayamos contratado. En este caso, pues para la demo tenemos ambos módulos, pero aquí nos indicará si tenemos un módulo u otro. El formato XML Facturae base, contando con que el 3.2.2 se ha añadido con la última versión de la solución, ¿de acuerdo? Esto simplemente, pues, el formato XML Facturae pues, es un cambio de estructura en el XML. En principio no es obligatorio estar siempre utilizando el último formato, pero sí que es cierto que se añaden campos que el destinatario los requiere, en los campos que se incluyen en el 3.2, entonces sí que tendremos que trabajar con este formato. Pero aquí tenemos hasta el 3.2.2, que es el último que se ha actualizado. Tendremos también el detalle de la pasarela factura con la que vamos a trabajar. La ruta de descarga, ¿de acuerdo? Esto es lo que os mencionaba, la ruta de descarga física de nuestros ficheros. En este caso, yo he incluido el escritorio como ruta de descarga, ahora te lo mostraré. Para trabajar con administraciones públicas, el formato que vamos a tener que utilizar es el formato XSIG. Y finalmente, el identificador del certificado que vamos a tener que introducir para nosotros poder proceder a la firma, ¿de acuerdo? Esto simplemente es
el certificado, la firma que va a aparecer en el documento cuando nosotros lo firmemos. Vale. Voy a ver si puedo mover aquí, disculpa un momento, esto. Vale. La sección factura sería simplemente, pues no vamos a poder hacer mucho hincapié, ¿de acuerdo? Son datos propios de la empresa a nivel usuario. En el envío facturae vamos a poder, podemos indicar si queremos que se envíe por correo electrónico esta factura, ¿de acuerdo? En este caso, si estamos utilizando únicamente el módulo XML, se generaría un PDF, pero sin firmar, ¿de acuerdo? Ya que no tenemos este módulo contratado, y aquí pues vamos a poder indicar pues, el texto a incluir en la factura. En este caso, esto sería más con respecto al envío por correo electrónico. Disculpad. Y aquí tenemos una funcionalidad que veo importante también mencionar, que es la de enviar automáticamente al registrar. Esto es una de las formas que también nos ha disculpad, voy a beber un momentito de agua. Perdona, tenía un poco la garganta seca. Esta es una de las funcionalidades que nos requieren, que es un envío masivo de las facturas, ¿de acuerdo? Si nosotros estamos indicando este check, si estamos introduciendo esta funcionalidad, lo que le estamos indicando al sistema es que cuando se registre una factura, automáticamente se genere y se envíe por correo electrónico al destinatario, ¿de acuerdo? Esto es en el momento en el que se registre. Si no lo tenemos indicado, pues entonces esto será un proceso más manual. Simplemente generaríamos la factura y nosotros manualmente las enviaríamos por correo. Esto puede sernos útil si queremos adelantar trabajo y queremos ir enviándolos a medida que vayamos registrando, pero sí que es cierto que algunas personas pues, nos indican que ellos no la envían a nivel diario, estas facturas, en cuanto se registran, sino que las van introduciendo en el sistema y cuando llega el momento pues, a nivel semanal o a nivel mensual, envían pues, todas las facturas correspondientes. Eso ya es en función de la forma que tengamos a nivel usuario de trabajar. Los datos registrales de factura, de nuevo, pues es información más individual a nivel usuario, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a hacer mucho hincapié en esta sección. Con respecto al apartado PDF, ¿de acuerdo? También es con respecto a ese módulo PDF de la solución, tenemos una funcionalidad que nos va a permitir indicar si queremos que la firma sea visible en las facturas, ¿de acuerdo? Esto es la forma más lógica que solemos trabajar. Simplemente si nosotros queremos que si enviamos unas facturas en PDF firmadas digitalmente, queremos que la firma sea visible. Pero puede darse el caso que nosotros por algún motivo pues no queremos que aparezca la firma. Aquí vamos a poder indicar si la firma será visible o no en el documento. La posición exacta donde aparecerá el certificado, ¿de acuerdo? Nosotros en este caso hemos establecido unos parámetros estándar, luego veremos la posición del certificado, pero vosotros vais a poder configurar dónde aparecerá esa firma. Y finalmente también vamos a poder indicar si queremos que esta firma esté visible en todas las páginas del documento. Puede ser que sea una factura en PDF que contenga 3 páginas y nosotros vamos a tener que indicar si esa firma va a tener que aparecer en todas las páginas. ¿De acuerdo? Los atributos PDF, una vez más, datos individuales propios de la empresa. Y finalmente encontraremos otro apartado de nuevo para ese módulo PDF en función de si es necesario encriptar el documento, estableciendo una contraseña para que solo la persona que tenga esa contraseña pueda acceder al documento, y también la capacidad de extraer texto o imagen del mismo documento. Por esto simplemente por motivos de seguridad, ¿de acuerdo? Nosotros podemos establecer una contraseña o podemos indicar que no se pueda extraer texto o imagen de la factura, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a poder indicar aquí para nuestro módulo PDF. ¿De acuerdo? Esto sería la configuración general de la que tenemos que cubrir para Design Facturae. Pero otra de las configuraciones vitales que tenemos que tener en cuenta en nuestra solución es la configuración de los códigos Facturae. Como sabéis, las administraciones públicas tienen una serie de nomenclaturas propias sobre la cual va a trabajar ciertos campos de Navision. ¿De acuerdo? Estos códigos Facturae ya vienen cargados de forma predeterminada por parte de la solución. Nosotros vamos a poder conectar con FACE, ¿de acuerdo? Para actualizarlos. Esto simplemente lo que nos va a permitir es hacer esas indicaciones en función de los datos internos a qué código Facturae estaría asignado.
Tenemos también el ejemplo de las divisas, ¿de acuerdo? Una vez más tenemos las divisas a qué código factural está configurado, ¿de acuerdo? Creo que si no recuerdo mal el euro viene configurado de forma predeterminada y nosotros pues aquí, por ejemplo, tenemos también el dólar configurado. ¿De acuerdo? Esa divisa a qué código factural está asignado. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de las unidades de medida. Esas unidades de medida, esos datos internos, a qué código factural está asignado. Entonces nosotros vamos a poder hacer esas asignaciones en función de los datos que vayamos a utilizar y con estos datos internos, ¿de acuerdo? Esto, como os mencionaba, estos códigos ya vienen cargados de forma predeterminada por parte de la solución. ¿De acuerdo? Esto sería la configuración base que vamos a tener que tener en cuenta para Invoice. Vamos a mostraros un ejemplo de una factura, ¿de acuerdo? Para que tengáis un ejemplo más visual. Para ello vamos a ir a inicio y me voy a seleccionar este cliente, que es el que tengo configurado. ¿De acuerdo? Y en la propia plantilla del cliente, ¿de acuerdo? Que es lo que os mencionaba del correo electrónico, en este caso pues la factura se enviaría a este correo. Y en la ficha del cliente vamos a bajar hasta ver una sección de factura creada dentro de la propia ficha. ¿De acuerdo? En este caso vamos a tener un check indicando si el cliente está utilizando esta solución, si lo tenemos configurado para esta solución de facturación electrónica. Y después lo tendremos pues relacionado pues tenemos información relacionada al cliente. Si hemos activado el envío por correo electrónico, pues vamos a poder incluir el texto, ¿de acuerdo? El saludo por email, el texto que vamos a introducir. El formato XML factural, la pasarela correspondiente y tenemos el apartado de los códigos Tier 3. ¿De acuerdo? Estos códigos Tier 3 también vienen cargados por parte de la solución electrónica. Por esto simplemente los códigos Tier 3 también los tenemos en la configuración, que creo que nos los he mostrado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí. Tenemos los códigos Tier 3, ¿de acuerdo? Simplemente pues para que los veáis, todos esos códigos vienen cargados por parte de la solución y simplemente si tenemos que hacer alguna actualización, pues podemos realizarlo mediante esta funcionalidad. Cargamos un fichero y se actualiza de una forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Volvemos al ejemplo de la factura. Simplemente vamos a tener que introducir esa información y yo ahora mismo lo que voy a proceder es hacer una factura de venta. ¿De acuerdo? Voy a abrirlo. Y en la propia factura también tenemos un apartado de factura. En este caso, pues de nuevo tenemos la funcionalidad de facturación electrónica, tenemos el tipo clase factura y tipo factura, información relativa al cliente, el formato factura, la pasarela y los códigos Tier 3. Esta información la hemos introducido de nuevo en este apartado de la factura. En caso que para esta facturación en concreto se tenga que utilizar algún dato distinto al que viene preconfigurado por el cliente, pues que podamos hacer las modificaciones pertinentes en esta parte. Voy a hacer una factura muy sencillita para verlo, ¿de acuerdo? Un producto. Y para cambiar un poco voy a seleccionar bicicleta. Ahora le voy a establecer la cantidad, por ejemplo, 5 unidades. Y lo registro. ¿De acuerdo? Voy a confirmar que quiero registrar la factura. Y el sistema ya nos está creando la factura con el número 103.100. Por eso sería la factura. Podríamos, como os mencionaba, si no lo hemos hecho ya de forma automática en la configuración, enviarla por correo. ¿De acuerdo? Aquí simplemente quiero acceder a ella. Y para acceder a ella, si recordáis, he establecido que la ruta de descarga sea el escritorio. Entonces, aquí encontramos las dos facturas, en este caso porque para este entorno nosotros tenemos ambos módulos. Tenemos por un lado la factura en formato XIF, que esta será la que nosotros vamos a remitir a la pasarela correspondiente, ¿de acuerdo? Ya sea fácil o la pasarela en la que nosotros estemos trabajando para facturación de administración pública. Y por otro lado tenemos la factura en PDF. ¿De acuerdo? Que esta es la factura que utilizaremos para un entorno más privado. ¿De acuerdo? Ese cliente que nos pide la factura firmada en PDF. Tenemos aquí la factura que nosotros acabamos de generar, ¿de acuerdo? La bicicleta con las unidades. Y aquí nos aparece el certificado que nosotros hemos configurado, ¿de acuerdo? En este caso, el certificado, por lo que os mencionaba de los parámetros que hemos introducido de la posición, nos aparece aquí en medio, pero esto también es de nuevo lo que os decía. Vamos a poder configurar la posición en la que va a aparecer este certificado, ¿de acuerdo? No es necesario que aparezca justo aquí en medio cortando información de la factura. Vamos a poder configurarlo con la sección que os indicaba anteriormente de la configuración. De acuerdo, como veis es muy sencillo,
Es una forma muy sencilla de generar nuestras facturas en XML y en PDF. Por esto es, a grosso modo, lo que os quería mostrar por parte de Facturae. Para no irnos demasiado de tiempo, ya que al final nos gustaría dejar un breve espacio para que nos podáis transmitir vuestras preguntas, voy a ir con la demo de Facturae, ¿de acuerdo? En este caso voy a hacer un matiz. Van a ser un entorno de Business Central, ¿de acuerdo? Estamos ahora mismo en el perfil de Facturae, pero simplemente indicaros que Facturae y Design Facturae en PDF, ¿de acuerdo? La funcionalidad es prácticamente igual, es casi la misma, ahora haremos las distinciones, pero nosotros vamos a hacer la demo en el role center, en el entorno de Facturae, ¿de acuerdo? Aunque vamos a generar una factura para ambas, tanto para PDF como XML, ¿de acuerdo? Pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. Vale, voy a beber antes de empezar. Una vez estemos en nuestro entorno de Business Central, lo que vamos a tener que hacer es configurar el perfil de la solución, ¿de acuerdo? Para ello iremos a la configuración, elegiremos el rol de Facturae, la empresa con la que queramos trabajar, la fecha de trabajo y el idioma, ¿de acuerdo? Una vez tengamos pues, ese rol configurado, se nos configurará este rol center. En el rol center tenemos pues, una información de los documentos, ¿de acuerdo? El total de los documentos que hemos generado. Los documentos que hemos generado con firma. En este caso, pues aparecen más documentos en total porque quizás pues, un documento se haya generado más de una vez. Recuerda que tenemos pues, toda esa información de las facturas, el número de documento, a qué cliente se ha generado, el formato y la puerta de enlace. Tenemos el apartado de fase, ¿de acuerdo? Que también se divide en un total de los documentos, los que tenemos pendientes, los que se han enviado y los que se han cancelado, ¿de acuerdo? Simplemente, pues, en este caso el envío a fase sí que sería, también está por un conector, vendríamos, pues, una vez generado la factura, luego os lo mostraré, podremos enviarla a fase. Del mismo modo, el apartado de fact, con el total de los documentos, los pendientes y los enviados. Los clientes, que también vendremos luego, que es algo importante a configurar. Y la sección de la importación de XML, ¿de acuerdo? En este caso, pues igual que en invoice, podremos proporcionar un XML de compra, lo introduciremos en el sistema, nos lo leerá, ¿de acuerdo? Y a partir de ese XML de compra, pues vamos a poder hacer una factura de compra. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que hacer antes de poder empezar la solución, antes de empezar a utilizar la solución, es la configuración de la misma. Si es la primera vez que estamos utilizando una solución de Innova, ¿de acuerdo? También tendremos que realizar la configuración de Innova Online. En este caso es muy sencilla, es introducir un identificador de cliente, que en este caso no es necesario en Invoice, ¿de acuerdo? Pero para Design Factory, Design PDF, sí que es necesario el identificador de clientes como una especie de clave que se nos asigna a nivel individual una vez nosotros nos registramos en nuestro portal de Innova, ¿de acuerdo? Nos registramos en el portal y a nivel usuario se nos asigna un identificador de cliente. Este identificador de cliente es lo que vamos a tener que introducir en esta configuración. Vamos a pasar al apartado de configuración específica para cada solución. Bueno, tenemos la parte de Design Facturae. Aquí tenemos una configuración genérica, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que configurar, pues, por ejemplo, el idioma por defecto, la divisa por defecto. Con respecto a la firma, de nuevo, tenemos que introducir el identificador del certificado con su contraseña. Aquí también voy a hacer una distinción. Este certificado se puede configurar o bien desde nuestro portal Innova Online, ¿de acuerdo? Nosotros, pues, subimos el certificado, le asignamos la contraseña correspondiente a ese certificado y en nuestro portal, dentro de nuestro perfil, en el apartado de certificados, se nos genera un identificador de certificado. Ese identificador es el que tenemos que introducir en esta sección con la contraseña correspondiente. Esto se puede hacer así o se puede hacer de forma local, ¿de acuerdo? Simplemente en el certificado vamos a poder importar ese fichero y lo que sí que tenemos que asignarle del mismo modo es la contraseña. Con respecto a los documentos, importante tener el botón de firmar documento accionado, ¿de acuerdo? Si no, nos va a poder generar XML, pero no nos lo va a poder firmar. Y las acciones para los documentos también es algo importante. Esto es con respecto también un poco a lo que os mencionaba de Invoice. De forma predeterminada, si no recuerdo mal, de forma predeterminada la solución trae la opción de guardar en base de datos. Nosotros lo hemos cambiado en guardar en base de datos y enviar por email. En este caso, la diferencia es, por ejemplo, si nosotros lo establecemos en guardar en base de datos, cuando registramos el documento se crea una prefactura y según esa prefactura, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a poder, mediante acciones, acceder a facturar y generar el documento. Una vez generemos el documento, accedemos a él,
lo podemos descargar, lo podemos enviar por correo, enviar a Pacer o lo que toque. Si nosotros, en lugar de eso, tenemos guardar en base de datos y enviar por email, este proceso es como una invoice, se va a hacer de una forma automática. Se va a guardar, en cuanto nosotros registremos, se va a generar el documento en XML, se va a firmar y se va a enviar por correo electrónico, ¿de acuerdo? Todo eso en el momento en el que nosotros lo registremos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver también más adelante. Para el envío a la pasarela correspondiente, esto sí que lo vamos a tener que hacer manual, ¿de acuerdo? Por ahora no contemplamos un envío automático de las facturas a las pasarelas, pero esto es algo muy sencillo que veremos luego también. Con respecto al envío por mail, pues tenemos simplemente el asunto en la plantilla que nosotros vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Para el envío por correo electrónico. Y finalmente, el apartado de los documentos importados. Esto es de nuevo al apartado de importación de XML para nosotros poder crear un proveedor en caso que sea la primera vez, ¿de acuerdo? Que estemos trabajando con ese proveedor o que no lo tengamos todavía registrado en Business Central, pues vamos a tener que realizar esta configuración para poder crear el proveedor. Con respecto a la configuración de PDF, ¿de acuerdo? Pues es más sencilla. Simplemente vamos a tener que configurar el certificado de la misma forma que lo podemos hacer con Facturae, ¿de acuerdo? Igual el email con respecto al el envío por correo electrónico, el asunto por mail con el código de la plantilla, firmar documento que debe estar accionado y también las acciones. En este caso, pues para PDF simplemente lo tenemos guardado en base de datos, ¿de acuerdo? Que nos envíe, no tenemos indicado que se envíe por correo electrónico. Lo que sí que tenemos que configurar son los informes por defecto que vamos a utilizar para una oferta de venta, la factura de servicio, ¿de acuerdo? Todos esos informes los vamos a tener que configurar. Vale. Vamos a volver atrás, vamos a ir a una segunda configuración que también es muy sencilla, pero quiero mostrarosla. Vale. Vamos a ver si me carga el entorno. Vamos a ver unos segundos. Parece que mi conexión me está dando unos pequeños problemas. Vale. Accederemos a la configuración asistida. Y aquí simplemente pues vamos a verlo muy rápidamente. Es la configuración de Design Facturae, ya la tenemos hecha, pero quiero mostraroslo. Esto es con el apartado de Facturae. De nuevo, aquí vamos a tener que introducir el identificador de cliente, ¿de acuerdo? No confundirlo con el identificador del certificado. Tenemos un botón de carga de datos, ¿de acuerdo? Que esto lo que nos va a hacer es, ahora lo veremos en la última pantalla, pero las configuraciones que vayamos a necesitar, ¿de acuerdo? Pues ya sean las divisas, los códigos tier 3, con esa carga de datos, pues nos va a cargar esos datos intermedios para que nosotros podamos configurarlos. Y tenemos un botón de registro usuario, ¿de acuerdo? Esto es un botón que nos va a permitir registrarnos en el portal sin necesidad de salir de Business Central. ¿De acuerdo? Tenemos información de la empresa, esto es, pues, a nivel individual, ¿de acuerdo? Pues, tenemos el libro, el número de registro, hoja, página, toda esa información a nivel empresa que tenemos nosotros que introducir. De nuevo, si ya hemos hecho la otra configuración, se nos copiará aquí directamente, pero es el idioma por defecto, la divisa por defecto, el certificado con su contraseña, el botón de firmar documento, ¿de acuerdo? Pues después con respecto al envío por correo. Configuración de compras, de nuevo para la importación de XML. Y finalmente aquí tenemos la pantalla de todas las configuraciones que debemos realizar para poder utilizar eSign Facturae. ¿De acuerdo? Nosotros en este caso lo tenemos en verde porque ya están configuradas, pero si es la primera vez que estáis utilizando la solución os aparecerán en rojo. Simplemente vamos a tener que configurar todas ellas para poder utilizarla. Vamos, es algo sencillo para mostraros, por ejemplo, accedemos a divisas. Y aquí pues nos van a aparecer todas las divisas, ¿de acuerdo? Que nosotros podemos configurar. El euro creo de nuevo que viene configurado por defecto, pero nosotros aquí pues hemos configurado de nuevo el dólar. ¿De acuerdo? Esas configuraciones que nosotros vamos a tener que configurar, tendremos que realizar para poder utilizar eSign Facturae. ¿De acuerdo? Voy a mostraros también ahora el PDF, que será algo más sencillito. Aquí en el PDF pues simplemente introducimos el identificador de cliente, ¿de acuerdo? Y lo mismo de antes, el certificado con la contraseña, las acciones para el documento, ¿de acuerdo? Eso es algo más sencillo. Esta sería la configuración que tenemos que cubrir para eSign Facturae en el PDF, pero algo importante también es la sección de los clientes, ¿de acuerdo? Los clientes que nosotros debemos configurar para poder utilizarlos con eSign Facturae. En este caso voy a acceder al primero. ¿De acuerdo? Vamos a abrir el perfil del cliente. Y tenemos pues aquí información relativa al cliente, ¿de acuerdo? El correo electrónico al que se va a enviar las facturas, ¿de
Podemos, pues, si lo separamos por punto y coma, podemos poner varios. Y si bajamos, encontraremos también en el cliente la sección de Design Factorial. En este caso, tenemos que tener accionado el botón de generar documento para que nos pueda generar ese XML con la prefactura que nosotros hagamos. Información relativa al cliente, el formato XML, la puerta de enlace, las oficinas CIR3 y también con el apartado de factores. Con eso es con respecto a Factorial. Con respecto a PDF, mucho más sencillo, simplemente tenemos que accionar el botón de generar documento. Por eso es algo mucho más sencillo en el PDF. Vale, para finalizar, porque me gustaría que tuviésemos un tiempo al final de la sesión para las dudas y preguntas, voy a hacer un ejemplo de factura muy rápidamente, ¿de acuerdo? Para que lo veáis y termino ya. Para ello vamos a venir a una factura, ¿de acuerdo? Voy a crear una factura desde cero. El nombre del cliente, en este caso pues es el cliente 10.000, el que os acabo de mostrar. Y pues voy a ponerle algo sencillo, ¿de acuerdo? Algo muy rápido. Por ejemplo, la presta al móvil. Y la cantidad, por ejemplo, de 10 unidades. ¿De acuerdo? Una vez introduzco ya esta información, procedo a registrar la factura. ¿De acuerdo? Voy a confirmar. Nos indica que se está creando la factura al número 103.249, ¿de acuerdo? En este caso, aquí es donde viene la diferencia entre tener las acciones de guardar en base de datos o guardar en base de datos y enviar por email. En este momento, si nosotros tenemos guardar en base de datos y enviar por email, cuando se genere la factura, que ya se habrá hecho automáticamente, se generará el XML y se habrá enviado ya. Probablemente ya lo haya hecho porque no es algo que tarde mucho. Pero si nosotros lo tenemos en base de datos, pues simplemente vamos a acceder a la factura 103.249. ¿De acuerdo? Esa sería la prefactura. Vamos a ver si la abre, ¿de acuerdo? Es lo que acabamos de introducir. Y si no lo tenemos que se genere automáticamente, pues simplemente mediante acciones. En Design Factorial le daríamos a generar documento. Y en Design PDF también le daríamos a generar documento, ¿de acuerdo? Luego, pues accederíamos al documento. Por ejemplo, en factura voy a acceder al documento. ¿Vale? Esto será pues el XML. Y aquí simplemente pues, tendría otras acciones. Tendría, por ejemplo, en el documento lo podría generar, lo podría descargar o enviar por email, ¿de acuerdo? Simplemente voy a descargarlo para verlo. Pues aquí mismo, sí. Y lo abriré, ¿de acuerdo? Este será pues el XML correspondiente a la factura que acabamos de generar, ¿de acuerdo? Con el XML con los nodos correspondientes. Y el nodo de firma que nos está indicando que este documento está firmado. ¿De acuerdo? Aquí pues ya también podría mandarlo a la pasarela correspondiente según sea FACE o EFAT, ¿de acuerdo? Lo que tenga configurado. Y, por ejemplo, para el caso de PDF es algo que se genera un movimiento en cola, ¿de acuerdo? Es algo rápido, pero también otra forma que podemos acceder es a los documentos registrados, factura de venta. Vamos a filtrarlos por número, ¿de acuerdo? $103.249, ¿de acuerdo? Nos vuelve a acceder al mismo apartado en el que estábamos antes, simplemente os lo quiero mostrar, que es otra forma de acceder a las facturas. ¿De acuerdo? Y ahora cuando cargue, pues mediante acciones, simplemente vamos a poder descargar el documento en PDF. Es en PDF, descargar documento. ¿De acuerdo? Elegimos la ruta de descarga. Y aquí lo tenemos, el documento, en este caso en PDF, el que acabamos de introducir, con la firma. ¿De acuerdo? Esto sería, a grosso modo, también la funcionalidad de Design Factorial y Design PDF que os quería mostrar. ¿De acuerdo? Para tener un poquito más de tiempo, vamos a pasar ahora, si te parece, Juan Pedro, a la sección de dudas y preguntas, que queríamos dejar pues, al final un margen para que podáis hacernos llegar esas preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto, muchísimas gracias, Borja, por tu explicación. Pues sí, vamos a pasar a la parte de preguntas. Nos puedes hacer las preguntas por el chat o por el apartado de preguntas. Aquí te ayudo yo, Borja, porque me llegarán como utilizador. Pues nada, las que vayan entrando las leo y así las respondemos y el resto de los asistentes pues también las pueden escuchar. Genial. Pues bueno, que no haya vergüenza y que nos animemos a preguntar. Eso es. A ver si entra alguno por aquí. Bueno, parece que nos animamos. Por aquí pregunta Eva, tema de licenciamiento. Sí, ¿cómo funciona el licenciamiento en
en estos productos? Vale, normalmente nosotros el tema del licenciamiento, porque sí que es cierto que es distinto, tanto si estamos enfocando e-invoice es un licenciamiento y si estamos enfocando a factura es otro. Nosotros cuando lo necesitéis a través de Prisma os haremos llegar los datos que nosotros necesitamos para haceros llegar alguna propuesta, ¿de acuerdo? En este caso, pues para el licenciamiento, pero principalmente la diferencia es que en e-invoice lo que necesitamos conocer es el número de usuarios en licencia de NAT, ¿de acuerdo? Este licenciamiento se regula en función de los usuarios, mientras que en eSign necesitamos conocer una estimación de los documentos mensuales que se necesitan generar, ¿de acuerdo? En función de esos documentos mensuales se aplica un plan o se aplicaría otro, pero esa es la diferencia. E-invoice necesitamos saber usuarios en licencia de NAT, eSign necesitamos conocer una estimación aproximada de los documentos que necesitáis generar a nivel mensual. Por eso es cómo funciona el licenciamiento con esas soluciones. Vale, perfecto. O sea que en Navision es más enfocado a número de usuarios, mientras que en Business Central es más número de documentos, ¿no? Así es. Vale. Es correcto. Perfecto. Pregunta por aquí, José, si esto funciona para todas las comunidades autónomas. Supongo que José se refiere a la parte de XML, para enviar los XML a... Sí, yo lo entiendo así. A ver, con respecto a la solución, ¿de acuerdo? La solución siempre genera los XML siguiendo el formato factural, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a tramitar a las administraciones públicas siguiendo el formato factural, esto nos serviría. Si hay algún nodo adicional, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un organismo específico o con un cliente, que también puede darse el caso que un cliente nos pida el módulo XML y tenga un nodo adicional que no se contemple en el formato factural, esto se podría traer con un desarrollo adicional. Por la forma, como os digo, la forma estándar de la solución genera los formatos, las facturas en XML siguiendo la normativa factural. Con respecto a los conectores, ¿de acuerdo? Tenemos hasta ahora tenemos, pues, por un lado, en Invoice, FACE, EFACT y Osakidetza, y para factura tenemos FACE y EFACT. Podemos tramitar estas facturas mediante estos módulos adicionales, ¿de acuerdo? A estas pasarelas correspondientes. Y si otro organismo, por ejemplo, está adscrito a FACE, también vamos a podemos remitirle la factura, en este caso, a ese organismo, si está adscrito a FACE. Fantástico. No sé si lo hemos respondido. Espero que hayamos resuelto la pregunta. Vale, me dices que sí, que gracias. Sí. Pregunta también si se pueden enviar las facturas en bloque o hay que ir de una en una. ¿Se da posibilidad de enviarlas? No, la forma estándar sería de individualmente, ¿de acuerdo? En Invoice sí que sé 100% seguro que es una factura, un correo por factura, ¿de acuerdo? En eSign Factura creo que también, pero esto lo voy a confirmar, Juan Pedro, y te lo haré llegar, ¿de acuerdo? Cómo funciona en el caso de eSign, pero creo que son facturas individuales, sería un correo por factura, no contempla de forma estándar que se haga un envío de todas las facturas, ¿de acuerdo? Pero de todos modos lo confirmaré y te lo comentaré. Vale, perfecto. A ver si entra alguna pregunta más. Esperamos un poquitito a ver si... Vamos a los minutitos de rigor. Parece que nadie se anima. Yo sí que quería hacerte una un poco también por aclarar. Sí, claro. ¿Es necesario comprar los dos módulos, la parte de generación del XML y la parte de generación del PDF, o se pueden comprar, adquirir por separado? Sí, entiendo que te refieres a los módulos de e-invoice. En este caso, no. E-invoice pues tiene los dos módulos en función de la necesidad que tengamos. Pues si nosotros, por ejemplo, tenemos la necesidad de hacer una emisión en XML, pues simplemente puedo contratar el primer módulo. Si solo necesito el PDF, contrato el segundo módulo. Pero si necesito los dos, pues obviamente puedo contratar los dos. Son divisibles estos módulos. Si yo solo necesito XML, adquiero uno. Si solo necesito PDF, adquiero otro. Y si necesito los dos, conjuntamente. Por eso es flexible en este caso la solución. Perfecto. Muchísimas gracias por aclararlo, Borja. No hay problema. Pues parece que no hay más preguntas, así es que, bueno, pues si os parece lo podemos dejar aquí por hoy, no sin darte las gracias una vez más, Borja, por presentarnos la solución. Por supuesto, quedamos a vuestra disposición para aclarar las dudas que os puedan surgir a posteriori. La sesión se ha grabado, la pondremos también a disposición de
tanto de los que habéis asistido como los que finalmente no hayan podido asistir, podrán consultar la grabación del webinar a posteriori. Y nada, os esperamos en el próximo. Muchísimas gracias, Borja. Buen día a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Un buen día. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.